Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 3 de Ciencias Sociales 2. Las clases anteriores, o los videos anteriores, mejor dicho, estuvimos trabajando sobre algo, charlamos sobre revolución, estuvimos charlando, eso sí, nos metimos más en profundidad sobre lo que eran las economías regionales. Estuvimos hablando, y esto lo aclaro nuevamente y lo aclaré durante el video que va a ser pregunta de examen, sobre lo que sería el modelo agroexportador y esa idea que planteo, ¿no? Que era una economía de dependencia en donde vamos a depender netamente, si bien el modelo funcionaba bien, vamos a depender netamente de que el mundo, económicamente hablando, funcione de 10. Lo que vamos a ver en la clase del día de hoy son los conflictos interculturales, ¿sí? Esas ideas o esas divisiones de etnias, por así decirlo, que generaron conflictos en las revoluciones hispanoamericanas, básicamente, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que tenemos que saber es que la independencia por americana, básicamente, no solamente va a ser un tira y afloje entre los patriotas, por así decirlo, entre aquellas personas que van a llevar adelante lo que sería la revolución, y los realistas, que pueden ser los españoles o fieles a la corona. No solamente el conflicto se va a centrar y no solamente el conflicto va a ser entre ellos dos, sino que vamos a tener conflictos, y esta palabra va a ser clave, interculturales, que puede ser por divisiones sociales, por etnias, por las diferentes clases que nos vamos a encontrar dentro de las colonias. Y si hablamos de divisiones, nos vamos a encontrar en un punto a los criollos, que van a ser, por así decirlo, una de las élites que vamos a encontrarnos en América. Si tenemos que definir a los criollos, tenemos que definirlos como hijos de españoles nacidos en América. ¿Son españoles? No, no son españoles, son americanos, pero tienen como un estatus más privilegiado por el simple hecho de ser hijos de españoles. ¿Están al mismo nivel que los españoles? No, tampoco. Estarían un escalón más abajo. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque son personas adineradas, la gran mayoría, y son personas que accedieron a estudios en universidades, ¿sí? Por lo tanto, estas personas con dinero y conocimiento intelectual van a ser los líderes que, en la mayoría de los casos, van a llevar adelante las guerras revolucionarias y posteriormente la independencia. Ahora, nosotros nos preguntamos por qué. Básicamente lo que van a buscar es más libertades económicas, porque ellos no tenían permitido desarrollar el comercio con quien quisieran, y libertades políticas. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder acceder a cargos políticos, cosa que sí buscaban, ¿sí? Debajo de ellos nos vamos a encontrar con los mestizos, ¿sí? Los indígenas y los afrodescendientes, que pueden ser libres o esclavos. Estos son los grupos que van a ser más oprimidos durante la colonia, y siempre que hablo y digo que son oprimidos, hablamos de cuestiones físicas, por así decirlo, porque los criollos también van a ser oprimidos en cuestiones económicas, porque van a ser los únicos, por así decirlo, que les van a caer los impuestos de España. Bien, las tensiones comienzan a surgir porque los criollos comienzan a pensar en la idea de que se podrían emancipar de España para tener mejores libertades, ¿sí? En muchos casos no pretendían, y esto es clave entenderlo, no alterar ese orden social, ¿sí? Que cada uno se mantenga ahí en el estatus social que estaba, ¿sí? Ellos incluso tenían esclavos y demás, entonces la idea de ellos era tener una libertad económica y una participación política, y no buscaban, y esto tiene que quedar muy claro, una igualdad de clases.
Ahora bien, ¿sí? Esta idea, esta postura que van a tener los criollos va a generar cierta desconfianza. ¿Por qué? Porque los sectores populares van a ver que no van a estar muy beneficiados en las luchas por la independencia. Incluso llegan a ver que solamente va a haber un cambio de amo, por así decirlo, o de persona que domina, ¿sí? En lugar de una verdadera liberación social, en lugar de una equiparación de clases y demás. Ellos dicen, bueno, a ver, el dominio va a pasar de los españoles a los criollos y nosotros vamos a seguir igual. Entonces ahí está la desconfianza. Lo cierto es que se tiene que ganar apoyo de los sectores populares para tener mucha más fuerza. Pero es importante saber que las revoluciones fueron encabezadas y llevadas a cabo por la élite. Menos la revolución de Haití, que fue más que nada de esclavos. Las de acá, las de Latinoamérica, por así decirlo, se desarrollaron y fueron craneadas por la élite, ¿sí? Ejemplos de esta desconfianza que se comienza a gestar o de conflictos interculturales lo vamos a encontrar en México, más que nada en ese primer indicio de revolución que fue llamado por un sacerdote criollo que en 1810 que va a ser Hidalgo, ¿sí? Su ejército, y acá entramos en un problema, su ejército va a estar comandado por indígenas y mestizos. Ya se habían rebelado los criollos porque buscaban una independencia, aprovecharon un momento de debilidad de los españoles y comenzaron a plantear la independencia. Este movimiento, que se va a llamar como el primer grito de independencia, les va a venir como anillo al dedo. Ahora el problema se comienza a gestar cuando esos indígenas y esos mestizos comienzan a saquear propiedades de los criollos mexicanos. Entonces acá comienza a generarse una cierta desconfianza y es como que los criollos, ante esta decisión que habían tomado los seguidores de Hidalgo, decidieron soltarle la mano. Y obviamente que te suelten la mano los criollos quiere decir que perdés gran peso económico, por eso vino decayendo poco a poco, ¿sí? Esto es un claro ejemplo donde vemos que los criollos no van a buscar una igualdad social, ¿sí? Este componente popular y violento que se fue generando va a alarmar a los criollos, aquellos que estaban mucho más acomodados, y no van a apoyar tanto la rebelión de Hidalgo. Años más tarde, en 1821, la independencia mexicana ya se gesta, ya triunfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a aliar ambos sectores. Líderes de insurgentes mestizos como Vicente Guerrero y el oficial realista criollo Agustín de Iturbide sellaron la paz en el célebre abrazo de Acatempam, ¿sí? Lo leo porque es una palabra media complicada. Este abrazo simboliza la reconciliación de diferentes grupos sociales por el bien de la independencia. Criollos monárquicos, rebeldes mestizos unieron fuerzas, superando antiguas diferencias para un México independiente. Pero se tuvieron que unir, ¿sí?, con un objetivo en común. Lo cierto es que en el primer momento que buscaron una alianza, se generaron estos saqueos, ¿sí? En el virreinato del Perú, muchos indígenas inicialmente no apoyaron la causa patriótica, ¿sí?, o patriota mejor dicho. Recordaban la gran rebelión de Tupac Amaru II en 1870, que fue violentamente reprimida por los españoles. Incluso Tupac Amaru era un comerciante descendiente de la élite, ahí se me fue el nombre, inca, ¿sí?, en donde hizo un gran movimiento en busca de
liberación de los indígenas, pero también de libertades en cuestiones de comercio. Lo cierto es que su rebelión tuvo mucha fuerza, pero duró poco, fueron apaciguados y él terminó prácticamente descuartizado, ¿sí? Donde los criollos, como que si bien apoyaban cierta medida a Tupac Amaru, no se metieron y no, digamos, le dieron respaldo cuando lo capturaron. Pero bueno, lo cierto es que durante las guerras por la independencia, algunos indígenas y campesinos van a combatir incluso del lado realista, temiendo que un gobierno criollo no mejorara sus condiciones de vida. Entonces acá tenemos algo mucho más paradójico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos sectores populares, por lo menos en Perú, en el Virreinato del Perú, van a luchar del lado realista en contra de los criollos. Tengamos en cuenta que los criollos, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio, no van a buscar una igualdad de clases. Entonces, ante esos miedos de que su situación de vida empeore, van a luchar del lado de los españoles. Pero bueno, también nos vamos a encontrar con casos opuestos a esto, en líderes como Martín Miguel de Güemes o Juan Azurduy van a hacer grandes movilizaciones de gaucho, mestizo e indígenas, van a luchar contra los realistas, van a defender la frontera de nuestro territorio, ¿sí? En donde su ejército, Güemes tenía un ejército conocido como los Infernales de Güemes, en gran medida van a estar conformados por pueblos originarios y sectores mucho más humildes, en donde van a ser importantes para la defensa del territorio, ¿sí? Si bien, si nos ponemos a analizar casos donde los sectores populares no apoyan a los criollos, también nos vamos a encontrar con casos donde realmente sí lo apoyan. Bien, podemos ver ante estos ejemplos que estuvimos mencionando que las guerras por la independencia también se generó conflictos internos, podríamos incluso llegar a decir que guerras civiles, incluso lo que sería unitarios y federales, de conflictos internos dentro del territorio. La lealtad no se va a dividir entre ser de América y ser español, sino que estuvo atravesada por una identidad cultural, la pertenencia étnica, la condición social y los intereses locales, básicamente, ¿sí? Entonces ese sentido de pertenencia, por así decirlo, va a ser muy importante. Ahora bien, una vez desarrollado lo que sería la independencia, se va a hacer esa pregunta de ¿y ahora quién gobierna? ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar con diferentes posturas, diferentes pensamientos, diferentes perspectivas que van a decir, bueno, tiene que gobernar tal, ¿sí? Y con el tiempo se plantearon, bueno, tiene que haber una monarquía, se le tiene que dar el poder de nuevo a los incas, o a los reyes incaicos, tienen que gobernar los criollos, tienen que gobernar los españoles. Lo cierto es que con el tiempo la idea de la patria americana se impuso sobre todo estas diferentes posturas, ¿no? Y acá nos vamos a encontrar con alguien que me gusta mucho a mí, que es Simón Bolívar, que va a pensar en una unidad americana, ¿sí? Afirmando que los nacidos en América tienen que formar un pueblo nuevo, distinto de los europeos como de los indígenas originarios. De hecho, en el año 1819 proclamó lo siguiente, abrimos comillas, ¿no? No somos europeos, no somos indios, sino una especie media, americanos por nacimiento y europeos por derecho, ¿sí? Enfatizando, bueno, básicamente una etnia o una identidad mestiza, básicamente. En la práctica, el proceso de independencia obligó a la cooperación de diferentes grupos. Va a ser importante la participación de los diferentes grupos. Los patriotas, por así decirlo, tuvieron que prometer libertades, derechos más amplios para ganar el apoyo popular. Incluso nos vamos a encontrar con el famoso ejército de los patricios, ¿sí? Que va a estar conformado por sectores populares que luego de las guerras por la independencia es como que van a tener un gran prestigio. E incluso las guerras por la independencia participaron diferentes sectores que presentan un problema. ¿Por qué? Porque deja una sociedad, por así decirlo, una población, en primer lugar, en conocimiento de guerra y en segundo lugar, armada. Entonces los criollos lo van a tener
en cuenta, ¿sí? En varias regiones van a abolir la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? La van a eliminar, ¿sí? Pero, bueno, temporalmente. Y van a reclutar esclavos africanos en el ejército independentista con la idea de libertad, cosa que sí se la van a dar. También se van a forjar alianzas entre caciques indígenas y se incorporó a los mestizos rurales, como los llaneros en Venezuela, a la causa patriota y van a decir, bueno, a ver, yo me alisto en el ejército y vos qué me das, bueno, un reconocimiento y el fin de lo que serían ciertos abusos coloniales. Es importante esto, ¿sí? Es importante la unión territorial, es importante que no hayan traiciones para poder llevar a cabo estas guerras por la independencia y ganar. En resumen, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que saber, ¿sí? Es que estas revoluciones hispanoamericanas reflejan algo mucho más profundo que lo que serían españoles y americanos. Es algo más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a entrecruzar etnias, se van a entrecruzar clases, se van a entrecruzar cultura, se va a entrecruzar intereses políticos, se va a entrecruzar, entre otras cosas, la pérdida de dominio también. ¿Por qué? Porque se le tiene que prometer a los sectores populares o se le tiene que poner sobre la mesa una causa justa para participar, ¿sí? Lo cierto es que a los criollos no les gustaba mucho, pero los van a necesitar para poder generar esa independencia. Ahora, ¿por qué? Y bueno, los criollos necesitan un libre comercio, los criollos necesitan tomar decisiones sobre su territorio. Lo cierto es que en un principio va a prevalecer esa desconfianza entre la élite criolla y entre los que serían los indígenas y los afrodescendientes. ¿Por qué? Si tomamos nuevamente el ejemplo que sucedió en México, lo cierto es que en la primera de cambio, ¿sí?, los indígenas aprovecharon para saquear los bienes y las riquezas de los criollos. Entonces siempre va a estar esa desconfianza. Ahora bien, a medida que fue avanzando la guerra, surgió cierta convergencia, por así decirlo. Era como que se van a necesitar mutuamente. ¿Por qué? Porque van a tener una necesidad. A pesar de que había personas que no apoyaban y no participaron, van a tener una necesidad de eliminar y expulsar a los realistas. Si bien van a haber personas que van a luchar para los realistas, si bien van a haber ciertos sectores del criollismo por miedo a una represalia de España que van a decir que los españoles tienen que seguir gobernando, lo cierto es que estas luchas por la independencia y el vencer a los realistas permitió la unidad en esa gran diversidad, ¿sí? Y esto hacen los grupos, se unen diferentes sectores, ¿para qué? Para un objetivo en común. Y esto lo va a generar las guerras por la independencia. Y el resultado es muy notorio, ¿sí? El resultado va a ser lo que sería la emancipación. En nuestro territorio primero se desarrolla la Revolución de Mayo, donde se genera la ruptura de los lazos coloniales, toman el poder los criollos, se desarrollan lo que serían los primeros gobiernos patrios y más o menos 6 años después, ¿sí?, 6 años y 2 meses más o menos, se genera o se firma la independencia. Pero primero tuvo que haber todo un proceso revolucionario y las guerras por la independencia, ¿sí? Ahora bien, esa emancipación se logró gracias a la participación de todos estos grupos. Y cuando hablo de todos, hablo de hombres y mujeres, ¿sí? Pero bueno, a pesar de esta unidad que se generó para poder emanciparse, se siguieron generando tensiones interculturales, ¿sí? Incluso después de lo que sería la independencia total, en donde van a plantear desafíos ¿para qué? Para la nueva construcción de esta nación. El ejemplo más claro que se me ocurre, y hablando un poco de lo que sería la historia nacional, es ese conflicto interno
obviamente de intereses entre unitarios y federales. Eso decían, bueno, ¿qué planteaban? Planteaban cómo se debe organizar el país. Los unitarios van a decir que el territorio tiene que estar unificado, obviamente, pero tiene que haber un gobierno centralista. ¿Qué sería un gobierno centralista? Que Buenos Aires, ¿sí?, provincia que más dinero tiene en ese momento porque tiene el puerto y la aduana, tiene que ser la cabeza del país. Tiene que tomar todas las decisiones. Obvio, cuando hablamos de tomar todas las decisiones, estoy haciendo referencia a que las decisiones del país se toman en Buenos Aires y no se los consulta a las demás provincias. Esos son los unitarios, ¿sí? Plantean un gobierno centralista. En cambio, los federales plantean una unidad territorial, ponele un territorio unificado con un mismo presidente, pero que cada provincia tenga cierta autonomía, ¿sí? Propios gobernadores, instituciones y demás. Y además, lo cierto es que van a pedir que tengan voz y voto, que no sea un gobierno centralista, sino más equitativo entre todas las provincias. Esto va a generar el famoso conflicto entre unitarios y federales, ¿sí? Y es un claro ejemplo cómo, a pesar de que las guerras por la independencia generó unión, la posindependencia genera tensiones internas. Así que bueno, gente, eso es todo.